Vemos. Y ya, pues vamos a ver entonces alteraciones inmunes que van por parte de nuestro propio sistema, ya en lo que se conocen como alteraciones autoinmunes, ¿ya? Y ahí vamos a ver el tema también de las vacunas adicionalmente y los virus, como te decía recién. Concepto de autoinmunidad, ya el desconocer tejidos propios, que suele darse como una enfermedad, ya, y que genera muchas molestias, ya, particularmente porque se inflaman algunas zonas del cuerpo y eso es lo que termina siendo bastante doloroso, ¿ya? Un buen ejemplo de esas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, es el lupus, ¿ya? El lupus eritematoso, que de hecho aquí lo vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ver por qué ocurre en realidad, aunque el lupus es bien ambiguo en ese caso, ¿ya? Por eso me salen ahí lo de los trasplantes. Lo de los trasplantes lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ya? Los trasplantes y las transfusiones, que al final la transfusión es un trasplante de sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero explicar el tipo sanguíneo. Ya quiero ver el tipo sanguíneo y eso puede ser que me extienda bastante ahí. Entonces, lo mejor es verlo con calma. Si total nos van quedando 4 clases, si no me equivoco. Y dentro de esas 4 clases tenemos que ver, cerramos sistema inmune y después de eso tenemos que ver lo de organismo y ambiente, que en el electivo es relativamente reducido porque quitaron harto contenido. Pues entonces, no es tanto tampoco. Entonces, yo creo que sí, vamos a llegar muy bien y la última clase probablemente estemos haciendo ejercicio, ¿ya? Explicar los conceptos relacionados a las vacunas, eso sí lo vamos a ver. Eso sí que sí. Ya, así que los trasplantes y las transfusiones los dejamos como la última clase del sistema inmune. Um, es como cuando llega la población, claro, justamente, todo el mundo te va a desconocer. Ya, pues veamos la autoinmunidad. Bueno, ahí sale una definición un poco más, o sea, no una compleja, una figura que puede ser quizás un poquito más compleja, pero lo vamos a explicar aquí con calma. Aquí corresponde la autoinmunidad, particularmente cuando falla la tolerancia del sistema inmune, ya la tolerancia propia, y nuestro propio sistema inmune va a atacar a sus tejidos. ¿Ya? ¿Cómo los va a atacar? Con una respuesta generalizada, no va a ser una respuesta específica por suerte. ¿Ya? Cuando es una respuesta específica, podría ser causa de una leucemia, pero no es un problema autoinmune, ya es problema porque hay una mutación en las células germinales de los glóbulos blancos. Entonces, todos los glóbulos blancos vienen afectados porque en realidad hay un tumor, ya, o se está desarrollando un tumor. Y en ese caso, lo mejor que se puede hacer, y por eso es que la leucemia es tratable, de los pocos cánceres tratables con esperanza de vida prolongada, es extraer toda la médula ósea y volver a colocar médula ósea trasplantada, ¿ya? Entonces, en ese caso hay que hacer un trasplante de médula, porque todos los glóbulos blancos están fallados, ¿ya? Van a venir fallados producto de que nacen de las células madres que están ahí, ¿ya? Pero en este caso no. En este caso el problema se da durante el desarrollo embrionario. El tema es que no se visualiza de forma inmediata. Yo no puedo saber que un niñito, cuando nació, por ejemplo, o durante su gestación, viene con un problema autoinmune. No hay forma de detectarlo. Solamente se va a detectar cuando se genere la autoinmunidad. Y la autoinmunidad puede ocurrir en cualquier momento de su vida. Ya puede ocurrir, no sé, pues cuando tiene 5 años, se enfermó 5 años y desarrolló lupus, por darte un ejemplo. ¿Ya? O puede ser a los 30 años también. Se cayó, por ejemplo, sufrió una inflamación, o tuvo una herida que se infectó, eso alteró el sistema inmune y se desarrolló una enfermedad autoinmune, ¿ya? Normalmente las enfermedades autoinmunes ocurren, ¿ya? O se desarrollan, se establecen en la persona que ya las trae, como te digo, de fábrica, por así decirlo, desde el nacimiento, y después de que el sistema inmune se haya alterado. ¿Ya? O sea, después de haberse enfermado, probablemente se pueda desarrollar este problema con la autoinmunidad. ¿Ya? Corresponde entonces a una alteración del sistema inmune donde falla, como decía, la tolerancia inmune, ¿ya? Y se desconocen los tejidos propios y esos tejidos propios comienzan a destruirse. Primero se inflaman, pierden vascularización, ya producto de la inflamación ya no llega tanto flujo sanguíneo y eso puede llevar a la necrosis. ¿Ya? La enfermedad autoinmune se produce cuando los linfocitos reaccionan contra antígenos propios o autoantígenos, produciendo anticuerpos, y claramente eso no puede ser porque, y aquí lo vamos a ver al tiro, ya, bueno, ahí para explicar un poco la imagen que sale ahí, ¿ya? Lo normal es que cuando se está desarrollando el embrión y las hojas embrionarias, bueno, ahí creo que la imagen era una imagen que ya habíamos usado,
¿ya? Cuando se están desarrollando los tres grandes tejidos embrionarios, ya durante la gestación, creo que justo habíamos visto algo, o había mencionado algo de embriogénesis ayer, ¿ya? El blastocito, el cigoto, el producto de la fecundación, se divide en un blastómero, después el blastómero se transforma en mórula, la mórula se transforma en blastocito, ¿ya? El blastocito en gástrula, y eso ya se implanta. ¿Ya? Y cuando ocurre la implantación, hay tres secciones ya del grupo de células principal que desarrolla tres tejidos o tres futuros tejidos. Esos tejidos son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y eso ocurre en realidad en todos los animales, igual. Ya, claro, depende ahí si hay fecundación interna o externa, pero los tres tejidos embrioneros se ven igual. Y en nuestro caso, ya claro, como, bueno, recién vi el chat, como dijiste tú, la artritis reumatoide es un problema que de hecho lo vamos a ver pasando esto como ejemplo de autoinmunidad, ¿ya? Y estos tres tejidos, hay, dependiendo del animal o la estructura evolutiva de ese animal, puede desarrollar distintos órganos. Todo el cuerpo se va a terminar desarrollando esos tres tejidos, pero en nuestro caso, el mesodermo desarrolla la sangre, ¿ya? Desde ese mesodermo vamos a desarrollar todos los tejidos sanguíneos, claro, todos los tejidos sanguíneos y todas las células sanguíneas. Y cuando se empiezan a desarrollar los que van a ser los primeros glóbulos blancos, ya sea linfoides o mieloides, ahí da lo mismo, recuerda que hay dos divisiones, ¿ya? A estos glóbulos blancos se les presentan todos los antígenos del cuerpo, todos, sin excepción, los del ectodermo, los del mesodermo, que es de donde ellos mismos nacen, y los del endodermo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no sea capaz de atacar estos tres tejidos y se puedan desarrollar sin problemas. ¿Ya? Si llegase a aparecer otro tejido, nada que ver ahí, claramente los glóbulos blancos van a ir a pelear inmediatamente, ¿ya? Y probablemente monten una respuesta inmune. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, lo normal es que se presenten todos los antígenos y los glóbulos blancos los memoricen, de tal manera que generan lo que se conoce y que aparece el término ahí como tolerancia. ¿Qué es la tolerancia inmune? La capacidad de tolerar nuestros propios tejidos y no atacarlos, no eliminarlos, en resumidas cuentas, no generar un anticuerpo para ese antígeno que es propio. ¿Ya? Eso es, en resumidas cuentas. ¿Ya? Entonces, los glóbulos blancos así van a poder desarrollarse, la hoja embrionaria van a desarrollar todos los órganos, todo el organismo, y lógicamente cuando nosotros vayamos creciendo y vayamos enfermándonos, vamos a ir reconociendo lo externo, o sea, desconociendo, perdón, lo externo, y montando respuestas inmunes sobre ello. ¿Ya? Pero en ningún caso esos glóbulos blancos exacerbados, producto de la pelea, van a ir a atacarnos, van a atacar nuestros propios tejidos. ¿Ya? Eso es lo normal. Y eso va a ocurrir desde el día que nacemos hasta el día que nos muramos. ¿Ya? Ahora, cuando se desarrolla una enfermedad autoinmune, en el momento que le están presentando los antígenos, ¿ya? Dentro del tejido del mesodermo se están presentando los antígenos, por eso se busca la compatibilidad con el trasplante de órganos, ya que es externo. Sí, justamente. ¿Ya? Entonces, los problemas que tienen los órganos, ya por eso es que está muy relacionado esto con los trasplantes y las transfusiones. ¿Ya? Con las transfusiones es lo mismo. Tratan de que exista una compatibilidad entre personas y que esas personas ojalá estén emparentadas lo más cercanamente posible. ¿Ya? Si son gemelos, que es lo que va a preguntar el doctor primero, ¿tienes gemelos? Poco probable, pero puede ser. Si llegara a haber un gemelo, la compatibilidad es casi del 99%. Yo podría sacar un riñón de uno y colocarlo en el otro sin que me dé un rechazo. ¿Ya? Los mellizos no. ¿Ya? Los gemelos nacen cuando yo estoy dividiendo el cigoto está creciendo, está aumentando su número de células. Sí, blastómero, mórula. ¿Ya? En la mórula tenemos un grupito, parece una mora, por eso es que se llama mórula. Este grupito de células que es la mórula, hay un pequeño grupo que se separa del resto. Y ahora, ese pequeño grupito que se separó actúa como una mórula independiente. Y esa mórula comienza su desarrollo independiente de la otra. Entonces tengo dos guaguas, ¿ya? Porque cuando se implanten, se van a implantar los dos y van a generar dos organismos que, entre comillas, son distintos. ¿Por qué? Porque en realidad genéticamente son iguales, porque venían de una única fecundación. El tema es que ocurrió un proceso de clonación natural.
Eso es la formación de los gemelos, es la clonación natural. ¿Ya? Y por eso son genéticamente compatibles, porque sus proteínas son las mismas. Inicialmente eran una única célula que se separó por cosas del destino nomás. ¿Ya? Pero en los mellizos, esos son los gemelos, pero en los mellizos el verso es distinto porque los mellizos son dos fecundaciones simultáneas. ¿Ya? Son poco originales, claro, en el caso de los gemelos son poco originales, pues son exactamente iguales. No hay variabilidad genética en los gemelos porque en realidad ellos provienen de una misma fecundación, por eso son del mismo sexo. ¿Ya? Porque el sexo cromosómico, ¿cuándo se determinó? Se determinó en el momento que el espermatozoide fecundó al ovocito. Y como esta separación ocurrió después de eso, tienen el mismo sexo. ¿Ya? Pero en el caso de los mellizos, son dos fecundaciones simultáneas. ¿Ya? Eso quiere decir que esa mujer justo ovuló 2 veces y justo tuvo relaciones sexuales que la llevaron a tener una fecundación y se fecundaron esos dos ovocitos de forma simultánea. ¿Ya? Sí, tal cual, el colmo de la mala suerte o la buena suerte ahí depende de... puede pasar ahí, de hecho es normal que las mujeres ovulen, o sea, no regularmente, pero al año por lo menos 2 veces podrían ovular doble, pues tener una doble ovulación. Una vez una ginecóloga, me acuerdo que la escuché que decía que cuando las mujeres tienen una menstruación muy dolorosa, es probable que esa ovulación, los días previos a ello, esa ovulación haya sido doble. Ahora, si esa mujer justo tuvo relaciones sexuales ahí, doble guagua, ¿ya? Y eso es producto, y eso va a generar los mellizos, ¿ya? Por eso los mellizos tienen su propia placenta, tienen su propio desarrollo, en realidad son hermanos, ¿ya? Que comparten el mismo útero nomás, ¿ya? A diferencia de los gemelos, que también son hermanos que comparten el mismo útero, pero inicialmente provenían del mismo grupo celular, por lo tanto eran un único individuo, ¿ya? Para los que quieren dos por uno, claro, claro, justamente, o para los que quieren dos por uno, el tema es cómo saber que vas a tener una doble ovulación. No, eso también se lo escucha a la misma ginecóloga. Normalmente está determinado, y en la fertilidad en general, en los mamíferos está determinado por la línea materna. ¿Ya? Eso quiere decir que si la mamá tuvo mellizos, ¿ya? Porque ovuló 2 veces, es probable que la hija también tenga posibilidades altas de que tenga mellizos, ¿ya? Y probablemente la abuela también haya tenido la probabilidad de tener mellizos, si es que no los tuvo. ¿Ya? Entonces, la fertilidad en ese caso, ¿ya? O los hijos de mellizos, es como eso. Los hijos de mellizos tienen la posibilidad de tener más mellizos, ¿ya? A futuro. ¿Ya? Así que ahí, si es que tiene algún pariente que tiene mellizos, ojo, porque podría ser que se le repita el verso. ¿Ya? Eso, po. Entonces los mellizos comparten, son dos hermanos. Por ejemplo, es que va a sonar feo, es como una camada. ¿Ya? En los mamíferos, no sé, por las perras o las gatas, cuando tienen una camada de 4 gatitos, por darte un ejemplo, esa gata ovuló 4 veces y ovuló 4 veces y tuvo relaciones sexuales. Puede que haya tenido relaciones sexuales con distintos gatos o con el mismo. Lo más seguro es que sea con el mismo. Ya, lo más seguro. Y esos hermanos ya son mellizos. Ya esa camada son todos mellizos. Como una camada de 6, sí, igual, igual. En realidad casi todas las camadas se podrían definir como mellizos, ya no gemelos. Puede darse que hayan gemelos, pero ahí te vas a dar cuenta porque los dos gatos son iguales, ya genéticamente. Y cuando tú ves una camada de gato o perro, no todos son iguales. Ya en cambio los gemelos deberían tener hasta casi las mismas manchas. Ya, así que ahí, atento ahí si es que tiene en espera alguna mascota que esté preñada. Eso, po, eso. Entonces, los mellizos, ya claro, los mellizos se comportan igual que hermanos. La compatibilidad genética está determinada igual que los hermanos. Ahora, nosotros somos más compatibles genéticamente con nuestros hermanos, podríamos cambiarnos piezas, por así decirlo, a través de un trasplante, que con nuestros padres o con nuestros hijos, ¿ya? Porque ellos tienen un acervo genético diferente. En cambio, con nuestros hermanos, siempre y cuando provengan de los mismos padres, ambos, ¿ya? Vamos a tener una compatibilidad genética mayor que con mi padre, porque con mi padre yo compartiría solo la mitad del código, ¿ya? O con mi madre sería lo mismo, compartiría la mitad del código, pero con mi hermano comparto todo el código, ¿ya? Todo el código genético, entonces probablemente la compatibilidad sea mayor, ¿ya?
Y después de eso, de los hermanos, se pasa, como te decía, a los padres, los hijos, ¿ya? Y después de eso se salta a la siguiente línea que serían los primos hermanos, los primos en segundo grado. Una vez también escuché que era hasta como primo en, sí, hasta segundo, tercer grado, más allá de eso no. ¿Ya? Sobrino ya en tercer grado, eso es como prácticamente un desconocido, ¿no? El tratamiento de trasplante sería como el regular con cualquier otra persona, como que ya a esa altura ya se pierde en la compatibilidad, ¿ya? Pero esencialmente las compatibilidades o los trasplantes se basan en eso, en el reconocimiento, como dijiste tú, de lo propio, ¿ya? ¿Te caíste? Ah, ¿te habías caído? ¿Se te había caído internet? Espérate, es que cuando coloco esto así, se graba con la doble ventana. O sea, ahí puedo ver cuando alguien se cae. El problema de la doble ventana es que va a ocupar más espacio. Por eso es que yo normalmente dejo una sola o simplemente la minimizo para que la grabación no quede, ¿ya? Normalmente la minimizo. Ahora que me dio con dejar la ventana ahí. Em, ¿Qué más decía tu pregunta? Por eso se busca la compatibilidad entre parte de órgano y que externo, y de ahí han dicho, sí, cuando las personas son, o sea, no es que sean incompatibles, tienen una distancia genética muy alta, ¿ya? Yo tengo que hacer el cambio porque no tengo, particularmente aquí en Chile pasa eso. Tenemos un tan mal sistema de donación de órganos, ya que hay que estar rebuscando que conseguirse un riñón, por ejemplo, o un hígado. Cuando lo consigo, no me puedo dar el lujo de que ese hígado se pierda o se rechace. Entonces tengo que hacer un tratamiento en función de corticoides, no solamente para bajar la inflamación después de la operación, sino porque los corticoides inmunodeprimen. Y eso es lo que muchas veces ocupan las personas que tienen problemas autoinmunes. La ventaja para ellos es que como les genera dolor, ya mucho dolor, la artrosis, por ejemplo, o el lupus, un corticoide les baja el dolor al tiro porque desinflama. Pero adicionalmente a la desinflamación, que es el proceso natural que utiliza un corticoide, es que inmunodeprime. Entonces el sistema inmune se baja. ¿Ya? Es como que los supresores, los linfocitos supresores, le dijeran a los glóbulos blancos, cabros, cálmense, si esto no va a pasar nada aquí. ¿Ya? Así que mejor vámonos guardando y el resto se va muriendo. ¿Ya? Eso es lo que técnicamente hace un corticoide. Entonces tiene doble función beneficiosa. ¿Ya? Veamos, pues. Aquí, bueno, ahí sale la explicación, el cuadrito. Ya voy a aquí volver a bajar el chat. Ahí sí. Oh, perdón. O sea, la siguiente, el ejemplo es horrible, la esclerosis múltiple, pero es horrible. Ahí se ve cuando se les muestra o cómo se les muestra los antígenos a los glóbulos blancos. ¿Ya? A grandes rasgos, como te decía, en las células linfoides y las mieloides también. A las linfoides específicamente porque ellos son los que montan las respuestas celulares o humorales, porque son las respuestas inmunes más específicas. ¿Ya? Y en ese caso, son a ellos que se les presentan todos los antígenos del cuerpo. Y la única forma de poder presentar todos los antígenos es durante la vida, perdón, ni siquiera intrauterina, embrionaria. Ya estamos en proceso de desarrollo del embrión inicial. ¿Ya? Y eso, pues. Bueno, ahí nunca he visto una pregunta tan específica que les pregunten, no sé, porque diga, los linfocitos inmaduros, ¿qué tipo de receptores contienen frente a los autoantígenos? No, nunca ha sido tan específico. Lo que sí les pueden preguntar es cómo puedo deprimir o cómo puedo aminorar, ¿ya? O cuál sería el tratamiento. Esa es típica pregunta ahora. ¿Cuál sería el tratamiento correcto o más adecuado, ¿ya? Frente a una enfermedad autoinmune? Y eso lo vamos a ver ahora con los ejemplos. ¿Ya? De hecho, yo espero ver una pregunta así este año. Aquí está la primera, y es terrible porque esta es la que se conoce como esclerosis múltiple y la autoinmunidad se realiza sobre la secreción de las células que se conocen como, ¿cómo es que se llaman estas células? Estas que secretan la vaina de mielina, ya me voy a acordar, los oligodendrocitos, ahí está, así tenía que darle vuelta, ¿no? Son células, pero en el sistema de defensa primaria es una contra. Claro, los corticoides sí. Los corticoides pueden ser una contra porque me inmunodeprimen por completo. O sea, claro, me bajan la hinchazón, no rechazo el órgano, pero puede venir un resfrío y llevarme. Ese es el problema de los corticoides, que creo que lo habíamos hablado. El tema que le pasó a Vidal, pues Arturo Vidal, se cayó, ya se le inflamó el brazo y se le infectó.
¿Y cómo te pasa eso? O sea, yo me he sacado 1000 porrazos y nunca me he infectado, ¿ya? Producto de un porrazo, ¿ya? Y eso es producto de que, claro, en el deporte en el que él está, el uso y el abuso de los corticoides es algo probablemente todos los días, ¿ya? Y es lógico, pues si te tiene que doler todo, todas las extremidades inferiores debe ser puro dolor, pues entonces están acostumbrados a jugar infiltrados y se infiltran 2, 3 veces a la semana, imagínate cómo está ese sistema inmune. Entonces cualquier bichito ya lo agarra y lo enferma. ¿Ya? Entonces es como que... Claro, lo mismo, como en el caso de las quimios, lo mismo, aunque en el caso de las quimios es más letal, porque ahí hay que dar el tiempo de que el sistema inmune vuelva a regenerarse, ya como buen tejido, y tiene que regenerarse producto de eso. Y ahí sí que, si te das cuenta, las personas que sufrieron o tienen quimioterapia tienen medidas bastante extremas para evitar salir o contagiarse de algo, ya, porque, como te digo, imagínate en estas fechas la probabilidad de contagiarse de COVID o de influenza es altísima, ¿ya? Y todos sabemos cuáles son los, bueno, con el COVID lo tenemos más reciente, pero la influenza puede ser tan terrible o más que el COVID, de hecho, es más terrible que el COVID. Entonces, lógicamente es crítico, ¿ya? Aquí está la primera, ¿ya? ¿Qué son las vainas de mielina? La vaina de mielina, claro, pues no discrimina, ¿no? Ahí sí que no, pues. Sí, pues yo me acuerdo que tenía un tío, ¿ya? Que es el cuñado de mi mamá, ¿ya? Es el esposo de mi tía. Bueno, él falleció, pues falleció de cáncer, cuando nosotros éramos chicos con mi primo. Y él sufría quimio, o sea, no sufría, perdón, tenía tratamiento por quimioterapia y murió joven, murió como a los 40 años, ¿ya? Claro, nosotros a su pieza como que teníamos, y mis primos también, pues, y mi tía como que tenían que entrar absolutamente sanitizados, ¿ya? Como que pasaban por una cámara de limpieza para poder entrar a su pieza en donde estaba, donde se estaba recuperando de las quimioterapias, por lo mismo, porque cualquier viento se lo podía llevar, ¿ya? Claro, la suerte es que ahí, por ejemplo, mi tía es profe de biología. Entonces, bueno, mi mamá también es profe de biología. Entonces, claro, como que no, entendían lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Y las medidas que tenían que tomar. ¿Ya? No era porque no pudieran verlo, ¿ya? Era porque el sistema inmune de él estaba completamente deprimido, ¿ya? ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple? A ver, el sistema nervioso necesita particularmente, el sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso periférico y el central, ¿ya? El central es el que está siempre cubierto y protegido por hueso, ¿ya? Súper simple la división. Y en ese caso es la médula espinal, que está cubierta por las vértebras, y el encéfalo, que está cubierto por el cráneo, ¿ya? Así de sencillo. Y el periférico está protegido, en realidad no es que esté protegido, es el que está asociado a la musculatura, ya sea musculatura lisa, que son las tripas, ya para hacerlo más corto, o la musculatura esquelética, que es la que yo controlo a voluntad, ya, que en cierto es como el 30% de la musculatura, por cierto, ya. Claro, el central del comando por el hipotálamo, sí, sí, de hecho es el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo ahí está el hipotálamo, el tálamo, la hipófisis, que es una glándula en realidad, pero igual tiene centro nervioso, porque está la neurohipófisis, por ejemplo. Toda esa cuestión antes había que verla. Ya, ahora ya no, pues no la pregunta. ¿Ya? Entonces, igual no era poca materia. El electivo, o sea, yo tenía programadas en ese tiempo 9 clases de sistema nervioso. Con un intensivo la reducía a 5, 6, así, si es que me atrasaba. ¿Ya? Entonces, el no tenerlas es un montón de contenido que no preguntan. ¿Ya? Entonces, y vuelvo a repetir, no es que sea más fácil, es que las preguntas, es que simplemente el contenido no entra. La dificultad radica en el nivel en la habilidad que se utiliza para responder. ¿Ya? Ahí está la dificultad de los ejercicios. Podrían hacerme una pregunta, una prueba de pura célula, pero colocarme en unas preguntas que todas sean de análisis de aplicación, y capaz que no conteste ninguna. ¿Ya? Entonces, la dificultad no es la cantidad de contenido como lo era antiguamente. Antiguamente me quitaban contenido, estábamos todos felices porque es menos materia para estudiar. Pero ahora no, ¿ya? Las redes son similares con el sistema linfático. Sí, sí, igual tiene su propio sistema, ¿ya? O el sistema nervioso como que trabaja, tiene que integrar todos los otros sistemas, pero a su vez también trabaja con su propio sistema aislado, ¿ya? Es bien particular. Y se aísla el sistema nervioso con la vaina de mielina.
La vaina de mielina es una secreción lipídica, ¿ya? Que la secretan ciertas células, no todas las células las secretan y son glías. Las glías son células de apoyo a las neuronas. Una de esas son los oligodendrocitos, ¿ya? Y las otras son, había otra, el oligodendrocito y las células de Schwann, ¿ya? Que, si tarde o temprano me voy a terminar de acordar. Y esas secretan mielina, ¿ya? Y aíslan el canal axónico, es como el recubrimiento que tienen los cables. Ya no sé, pues toma cualquier cable. Aquí tengo un cable. Este es un cable para cargar. Y este cable tiene un recubrimiento de color negro, ¿ya? Y es de plástico. Eso sería la vaina de mielina. Entonces, la conducción del impulso ocurre en el centro, por dentro, ¿ya? Y todo esto se mantiene aislado por este recubrimiento lipídico que es la vaina de mielina y que la secretan ciertas células. Cuando ocurre la esclerosis múltiple, ¿ya? Los glóbulos blancos se comen este cable y lo dejan peladito, dejan el cable de cobre, el filamento de cobre lo dejarían completamente limpio, quedaría ahí, expuesto, ¿ya? Y se lo comen por completo. El problema de que se coman el cable, se coman el recubrimiento y no el cable, la conducción ocurre igual, pero cuando hay vaina de mielina, la conducción es mucho más rápida, ¿ya? Claro, pues queda expuesto y se podría incluso cruzar con otra neurona, ¿ya? Y es lo mismo que un cable. Entonces, la vaina de mielina, y de hecho, este recubrimiento también cumple con eso, ¿ya? Este recubrimiento también favorece a que la conducción sea centralizada, ¿ya? Aislada, pero que también sea más rápida, ¿ya? Porque no tengo pérdidas por calor o cuestiones así, ¿ya? Cosa que a los cables a veces les pasa. Y en este caso, ya la vaina de mielina es la que mantiene concentrado el impulso nervioso y hace o favorece que su conducción sea más rápida, ¿ya? Cuando los glóbulos blancos se comen la vaina de mielina, la conducción del impulso es más lenta y las personas, ya, producto de que se le están comiendo las vainas de mielina, también actúan más lento. ¿Sí? Entonces tienen cierto problema, no solo cognitivo, sino que también de movimiento, po. Ya se mueven más lento, porque sienten más lento, todo más lento. Ya precisamente, o por culpa de, te caíste, no, y así no, ningún problema. Ahí me vuelve a escribir el chat. Sí, puede ser que si te estás moviendo, te diga el Zoom que como que estás, como que te vas a caer. De hecho, cuando tenía BTR aquí, pucha, era un caos, porque siempre se andaba cayendo el internet. Cosas del internet. Ahí sí, sí, ahí sí. Tú me dices, tú me dices. Dale. En el caso, claro, las sinapsis también son más lentas. Entonces, como las sinapsis son más lentas, la persona piensa más lento, actúa más lento, recibe la información más lento, entonces se pinchan y es peligrosísimo porque el sistema nervioso debe estar siempre alerta. Yo si me pincho, debo sentir que me estoy pinchando para tomar una decisión en función de ese pinchazo, ¿ya? Más que me atraviese el clavo con el que me estoy pinchando, po. Ya en resumidas cuentas, por eso que duele, ¿ya? Y la esclerosis múltiple entonces daña la vaina de mielina. Ya la respuesta es más lenta y puede haber una alteración en el traspaso de la info. Sí, así tal cual. Ya, esta enfermedad es progresiva y eso es otra cosa. Los glóbulos blancos progresivamente van a dejar a todas las neuronas sin vaina de mielina. Ya, por más que la sigan secretando. ¿Ya? Lo que significa que el daño a los nervios se empeora con el paso del tiempo. La rapidez con la cual ocurre varía perdón, el proceso varía de una persona a otra, ¿ya? Ese es el problema de la esclerosis múltiple, lentitud producto de que se comen la vaina de mielina. Todos estos tratamientos, porque nada, no te pueden mejorar de una enfermedad autoinmune, porque el problema es tuyo, en resumidas cuentas. Todos estos tratamientos son a causa, se basan en el uso de inmunosupresores, ¿ya? Por lo tanto, los tratamientos más adecuados normalmente es el uso de corticoides, ¿ya? Los esteroides se pueden utilizar para disminuir la severidad de los ataques, claro, porque la persona probablemente haya momentos en que incluso hasta tenga espasmos porque no puede controlar a voluntad el impulso nervioso que va a dar a ciertos músculos, ¿ya?
Y muchos de esos medicamentos lo que hacen es tratar de que los espasmos, ¿ya? O la inmuno, o incluso hasta la depresión que les puede generar, no solo porque están enfermos, sino porque hay una parte del sistema nervioso que no funciona bien. Entonces pueden tener depresión o cualquier otro problema nervioso. Lo que busca simplemente es paliarlo, ¿ya? Tratar de que no ocurra o que se aminore la molestia, porque en realidad tarde o temprano va a volver a fallar y vamos a tener que volver a tomar medicamentos. Es como tener, no sé, pues, un problema en el auto, no solucionarlo porque le coloco un parchecito, el parchecito un par de vueltas se me sale y no me queda otra que volver a ponerle otro parchecito, ¿ya? Entonces siempre voy a estar poniéndole un parchecito. Estos medicamentos para este tipo de enfermedades en general son puros parches, ¿ya? Lamentablemente no hay una cura, porque vuelvo a repetir, la cura es producto, perdón, la anomalía es a causa de uno mismo. Entonces no tengo cura frente a esto, ¿ya? Esclerosis múltiple es un ejemplo. Como te digo, a esa falla el ataque es al sistema nervioso, ¿ya? El desarrollo autoinmune es a las glías que sintetizan la vaina de mielina. Este es el lupus. Ya, de hecho, yo conocí a una chica eh, que tenía lupus y que, claro, sufría inflamaciones en cualquier parte del cuerpo, porque eso es el lupus, y en algunos casos era más visible y podían ser en tejidos epiteliales como la piel. Entonces la cara se le brotaba, ya tenía como granitos, ya, y eso ya era síntoma de que le venía el ataque de lupus y que iba a andar una semana muy mal. ¿Ya? La enfermedad puede afectar primero a un órgano o a un sistema corporal, puede afectar a cualquiera, ¿ya? Y sobre ese órgano va a tratar de inflamarlo, o sobre ese tejido va a tratar de inflamarlo, ¿ya? Lo que puede ser doloroso sobre ciertos tejidos más que otros, ¿ya? Y otros pueden resultar comprometidos posteriormente. Casi todas las personas con lupus padecen dolor articular, sí, ese es otro síntoma. Sí, también puede afectar a las barreras mucosas o más que a la mucosa, a las células secretoras de mucosa, ¿ya? Entonces el dolor igual te va a generar dolor, ¿ya? Es como cuando uno tiene una inflamación nasal, ¿ya? Y tiene rinitis, producto, no sé, de cualquier cosa, una alergia, una enfermedad, eh, está todo inflamado por dentro, po, y por eso molesta, ¿ya? No, no es tan grave como para inflamarse al punto de cortar la respiración. No es tan, no es como un shock anafiláctico, por ejemplo. Ya no es tan grave en ese sentido. La inflamación es un poco menor. El tema es que viene con dolor articular o con otras, ya porque el lupus normalmente lo que afecta son tejidos blandos o tejidos conectivos. Los tejidos conectivos son los tejidos, el nombre lo indica, que conectan un órgano con otro. Un muy buen ejemplo es la fascia muscular. ¿Ya? Cuando uno compra carne a veces viene con una telita blanca. Esa es la fascia. ¿Ya? Si yo aquí pudiera abrir mi brazo y sacar los tejidos epiteliales hacia atrás, me voy a encontrar con un tejido blanco que cubre la musculatura. Esa es la fascia, que la puedo cortar y el músculo quedaría expuesto. Si corto el músculo, las capas de músculo terminaría llegando al hueso. ¿Ya? Eso es como la secuencia, ¿ya? Lo puedes ver conmigo. Claro, para que lo puedas imaginar por último. Sí, es blanquecina. Sí, justamente, es blanquecina y es bien chiclosa, por así decirlo, pues súper resistente, ¿ya? Ya, perfecto, perfecto. Y las articulaciones comúnmente afectadas son los dedos de la mano, las manos, la mano completa. ¿Por qué? Porque la mano es prácticamente puro cartílago. Aquí es donde tenemos la mayor cantidad de hueso y para que la mano pueda articularse y moverse con la plasticidad que tiene, pese a que tiene hueso, es porque también está acompañada de cartílago entre medio. Entonces, por eso es que los pies, las manos, la nariz, las orejas, porque tienen cartílago. Y ahí son tejidos blandos, pues tejidos conectivos. ¿Ya? Entonces, normalmente por ahí va el dolor, ¿ya? Lo tuve en la cara, hueso grande, semilunar, claro, claro. ¿Sabes? Los metatarsos, tarso, metatarso, los carpianos, todos esos huesitos que están entre medio, ¿ya? Están conectados con un cartílago. Y esos cartílagos son los que se inflaman, ¿ya? Entonces generan dolor. ¿Ya? No siempre con dolor articular, pero es muy común. A esta chica le pasaba dolor articular, y como trabajaba de secretaria, a veces le dolían mucho las manos, ¿ya? Claro, sí, yo tampoco me sé mucho los huesos. Mi señora que estudió kinesiología se sabe más los huesos de las manos. Yo a veces le copio nomás lo que dice. No existe cura para el LES y el tratamiento apunta hacia el control de los síntomas, que es lo que normalmente se hace. Y con un corticoide. Ella se inyectaba corticoides.
ya tomaba un medicamento para el dolor, ya para bajar el dolor, pero adicionalmente cuando ya le empezaba el problema iba al doctor y el doctor como que incluso ella ya sabía qué corticoide iba a usar, entonces como que ya lo tenía recetado, lo pasaba a comprar porque los corticoides no necesitan receta y el doctor le inyectaba, así de simple. Ya los síntomas de cada persona determinan el tratamiento a seguir. Yo lo tuve que rezar en clase, sí, pues en anatomía, claro, porque como tres anatomías. La anatomía uno es la de los huesos y los músculos, creo que. No, miento, la de los huesos. La anatomía 2 es la de los músculos y musculatura general, ¿ya? No solo el esquelético. Y la anatomía 3 es la neuroanatomía, porque era la anatomía del sistema nervioso, que esa sí queda enredada. Esa sí queda horrible. Pero bueno, a los de la salud siempre les gustan esas cosas. Artritis, ahí estamos. La más común también, aparte del lupus, es la artritis reumatoide. Y ahí está lo mismo. Ahí se pueden ver los cartílagos que están en la mano, la enorme cantidad de cartílagos, y cómo se inflaman. ¿Ya? Y eso es lo que termina generando o haciendo que los dedos al inflamarse se terminen torciendo. ¿Ya? Por ejemplo, es muy común que a cierta edad, ¿ya? No necesariamente tienes que ser viejo si es que tienes artritis. Yo conocí una profe de química hace años atrás. Ella tenía como 45 años y le vino el tema de la artritis reumatoide, ¿ya? Y el dolor en las manos, ¿ya? Y más encima ella que en ese tiempo se escribía mucho en pizarra, era un sufrimiento, un padecimiento eterno, ¿ya? Afecta a las articulaciones de ambos lados del cuerpo por igual, siendo las muñecas, los dedos de las manos, las rodillas, los pies y los tobillos las partes del cuerpo más comúnmente afectadas. Lo mismo, por atacar tejidos conectivos, ¿ya? El curso y la gravedad de la artritis reumatoide puede variar considerablemente. La infección, los genes y las hormonas pueden contribuir a esta enfermedad. Los genes, porque creo que su madre también tenía artritis. Se me va. Ahí sí. Entonces, esa es la miastenia gravis. La miastenia gravis es aquella que entonces se comen a los receptores de acetilcolina y la acetilcolina no puede llegar al músculo y por ende el músculo no se contrae y se terminaría paralizando por desuso, ¿ya? Y puede afectar cualquier musculatura, la musculatura esquelética, la cardíaca y la lisa. Con el tiempo, primero la esquelética, ¿ya? La primera que se va a ver afectada, en cierta forma la musculatura controlable a voluntad, ya la que controla el sistema nervioso, ¿cómo es que se llama el sistema nervioso? Somático. ¿Ya? El autónomo regula las funciones de la musculatura lisa, que son las tripas, ¿ya? Y la cardíaca también es parte del sistema autónomo porque no tenemos voluntad sobre él, ¿ya? Y ahí es cuando podría afectar al corazón y como te digo, la colega mi mamá, que era profe de arte, falleció a causa, no por miastenia grave, sino que a causa de la miastenia grave debido a que el corazón llegó a un punto en que se paralizó, po. No la pudieron revivir y lamentablemente falleció. Falleció como a los 55 años porque se la detectaron a los 45 y esta es súper rápida, ya es sumamente rápida. Cuando afecta, por ejemplo, musculatura de la cara, es típico que genera ¿cómo se llama? La parálisis facial, pero no la parálisis completa. Entonces, media cara está paralizada y la otra funciona, por así decirlo, y es visible. Bueno, en el caso de Stephen Hopkins era visible y efectivamente comenzó con una parálisis facial y así él se dio cuenta. ¿Ya? Em, ¿Qué me iba a comentar? ¿O que dejaste la mano abierta nomás? ¿Así? ¿No? Era para que grabara. ¿Cómo arreglamos esto? Como no tiene cura, ¿ya? Lo único que podemos hacer es evitar que la acetilcolina se degrade. ¿Ya? Entonces se utilizan unos fármacos que sí se desarrollaron especialmente, que son los anticolinesterásicos, que evitan que la enzima que degrada la acetilcolina funcione. Entonces la acetilcolina siempre está presente en la unión neuromuscular y pues, es como más susceptible a la contracción del músculo. Eso, pero va a llegar un punto en que lamentablemente no va a cumplir o no va a surtir efecto. ¿Ya? Em, quedó así, quedó así con la mano levantada. ¿O soy yo el que quita la mano? Quizás soy yo el que... O acá. Bajar la mano. Soy yo el que quita, baja la mano. Yo normalmente no uso Zoom. Lo usé por harto tiempo, pero no usé todas sus funciones. ¿Ya? Eso, po. Esa sería la parte de las enfermedades autoinmunes, ya todas a causa de un desconocimiento de los antígenos, ya antígenos propios, una falla en la tolerancia inmune,
¿ya? Y esto ocurre forzosamente durante el desarrollo embrionario, pero se expresa cuando el sistema inmune se altera. Por lo tanto, no se va a expresar de forma inmediata. La persona no va a tener miastenia grave y van a nacer con miastenia grave. No, probablemente va a ser adulto, ya puede tener 14 años, puede tener 18, puede tener 25, 40 años. Se enfermó, ya, y cayó enfermo muy grave, y eso alteró el sistema inmunológico y se acordó que había un antígeno del propio cuerpo que no había recordado. Entonces lo empieza a atacar, ¿ya? Y en función de eso hay que lamentablemente tomar medidas o tratamientos, porque no hay cura de ninguna enfermedad autoinmune. Los memes que están ahí. Bueno, este es de una colega, esta figura, por eso es que se la robé. Ella siempre hace clases con cómics. Entonces dije, vamos a robarnos este cómic. Sí. De hecho, hay otros cómics del sistema de la clase de sistema inmune que también son de ella. Entonces, ella usa mucho esto de los cómics. Y como lo encontré práctico, dije, démosle. Ahí está explicada la famosa inmunidad de rebaño, ¿eh? Por si acaso, si es que no la logras ver, porque si estás con un teléfono, quizás se ve muy chico. ¿Ya? Veamos el tema de las vacunas. Po. Hay que recordar que las vacunas existen de dos tipos. Ya el sistema inmune, que son vacunas en resumidas cuentas que van determinadas por el sistema inmune. Como nosotros tenemos una inmunidad activa y una pasiva dentro del sistema inmune adaptativo, ya vamos a tener una inmunidad activa y otra que es pasiva. La activa puede ser reforzada enfermándonos y sanándonos, ya no solo enfermándonos, sino que también sanándonos para generar memoria inmune. Pero si me vacunan, ya yo puedo desarrollar anticuerpos y una memoria, por ende, frente a esa vacuna que me colocaron. Ya que es la ideal, por cierto, porque en resumidas cuentas vamos a tener memoria inmunológica y cuando venga la enfermedad yo voy a montar una respuesta inmune relativamente rápida. ¿Ya? De química, también ocupaban cómics, ¿o no? Sí, es que hay veces que hay que hacerlo un poco más entretenido, para que no sea tan latoso. ¿Ya? Y la otra es la vacuna que genera, que es pasiva, ¿ya? Porque me colocan anticuerpos de un organismo externo. El problema de esas vacunas, y creo que lo habíamos comentado también anteriormente, es que no se genera una reserva, no se genera memoria inmune y va a llegar a un punto en que los anticuerpos van a ser degradados por completo a causa del hígado y vamos a tener que vacunarnos tarde o temprano, ya otra vez. ¿Ya? Y ahí otra vez, el mejor ejemplo es el de la vacuna antitetánica. ¿Ya? ¿Qué dice ese cómic? Así a grandes rasgos, para que después por último lo veas, ya te lo voy a explicar así a grandes rasgos, cómo funcionan las vacunas. El sistema inmunológico en la primera viñeta sale peleando ahí un glóbulo blanco con un virus, ¿ya? Y el glóbulo blanco, lógicamente, después de combatir, va a generar una memoria, ¿ya? Cuando a mí me colocan una vacuna, me colocan una parte ya de un virus o una parte de una bacteria que pueden ser los antígenos de la cápsula proteica del virus o de la membrana plasmática de la bacteria. ¿Ya? Esas proteínas, en resumidas cuentas, las van a colocar en una solución, las van a ingresar a mi torrente sanguíneo y mi sistema inmunológico se va a alterar porque las va a reconocer como impropias. ¿Ya? En ningún caso me colocan el virus completo con todas sus funciones. Lo mismo que la bacteria. La bacteria probablemente venga atenuada y no sea capaz de replicarse. ¿Ya? Entonces, al no poder dividirse, la bacteria no va a poder hacer nada, se la van a comer, van a mostrar los antígenos y quede vacunado. Así de simple. Lo mismo con el virus. ¿Ya? Eh, claro, que se tiene que volver a vacunar. Claro, en el caso de las dobles vacunas, que en el caso del COVID ya no nos colocaban antígenos, ya aunque hubo ahí algunos experimentales antes del desarrollo de la vacuna que colocaban, tiene un nombre eso, ya me voy a acordar, como no es diéresis, no, tampoco es diferesis, ya me voy a acordar el nombre. ¿Ya? Eh, ¿Te caíste? Te caíste. Sí, ahí recién volví. Sí, sí. Sí, vi cuando desapareciste y después cuando apareciste con la cámara apagada. Ya, pues, y en este caso, ya las vacunas lo que hacen ya, es, en resumidas cuentas, inmunizar a varios individuos de la población. Entonces, los virus o las bacterias, cuando los afecten, van a afectar a la gran mayoría vacunada. Si hay algún individuo que no se ha vacunado, por ejemplo, los otros individuos que sí lo están van a absorber el virus. Entonces o la bacteria, ahí depende, ¿ya? Y lo van a proteger.
Y eso es lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Entonces, el virus afecta a algunos individuos del rebaño y probablemente los que sean afectados ya estén vacunados. Y los que no están, ya probablemente no se enfermen, o si se enferman van a ser muy poquitos y que al cabo del tiempo van a terminar generando memoria inmune igual. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, el rebaño solo se ve favorecido. Esa es la ventaja de vivir en grupo y no vivir solo. ¿Ya? Y se habla de inmunidad de rebaño porque cuando se estudiaron las vacunas, ya particularmente con el virus de influenza bovina, el de las vacas, nos empezamos a dar cuenta, o se empezaron a dar cuenta, estamos hablando del 1800, que las mujeres, porque en ese tiempo, bueno, sí que hay machismo ahora, imagínate antes, imagínate el 1800, ¿ya? Vacunos, sí, así tal cual, vacunos, vacunas, vacunas. De hecho, el término vacuna viene de eso, de los vacunos, ¿ya? Las mujeres que le echaban a las vacas, como estaban en continuo contacto con las vacas que se enfermaban y que tarde o temprano se terminaban sanando, ellas quedaban inmunizadas frente a la influenza humana. Y es porque la influenza bovina, hay una variante que es muy parecida a una variante de influenza humana. Entonces, las mujeres no se enfermaban de influenza, producto de que ya estaban en cierta forma, se habían expuesto a una influenza parecida y frente a esa influenza habían desarrollado una memoria inmune. ¿Ya? Y por ahí vienen las primeras vacunaciones. ¿Ya? Sí, sí, tal cual. O en los chinos inhalaban las cenizas de los animales muertos. ¿Ya? Y ellos pensaban que de esa forma podían ganar inmunidad. ¿Ya? Se puede, pero muy poca, porque claramente las proteínas algunas se degradan, no todas, ¿ya? Depende del anticuerpo, pero lo más seguro es que las proteínas terminen degradándose por la temperatura. ¿Ya? Pero sí, es que bueno, los asiáticos son asiáticos. Hay de todo, hay de todo. Pero sí, pues como dices tú, se colocaban el pus de las vacas en las heridas infectadas y efectivamente, por eso es que se llaman vacunas. Ya viene de aquellos años cuando se relacionó el término a la influenza bovina. ¿Ya? La forma más eficaz y barata para la prevención de las infecciones causadas por virus, bueno, y bacterias también, si también te pueden vacunar por infecciones bacterianas. ¿Ya? Es raro porque son pocas. ¿Ya? Y lo otro es que las bacterias, después del desarrollo de los antibióticos, ya encontramos, y hubo un tiempo en que la humanidad vivió súper confiada de eso. ¿Ya? Jamás se esperó que las bacterias se iban a defender. Y las bacterias empezaron a hacerse resistentes como buen ser vivo que estaban siendo sometidas a una presión de selección natural. ¿Ya? Entonces, eh, cosas que pasaron y se usaron los antibióticos en un principio a destajo, pues tú ibas por un dolor de cabeza, no, esto es un resfrío y resfrío con antibióticos, pues cuando el resfrío es producto de un virus, pues nada que ver, ¿ya? O trataban, por ejemplo, antiguamente habían estos practicantes médicos que no eran como enfermeros, ¿ya? Entonces iban a la consulta del practicante, el practicante te veía y te decía, no, esta es una infección o es un herpes. Y al herpes te recetaba un antibiótico. Y el herpes viral, po, ¿qué sentido tendría usar un antibiótico? Ninguno, po. Lo único que estaban haciendo era fortalecer a las bacterias. Y por eso es que de repente, estamos hablando de unos 30 años atrás, los antibióticos que se estaban recetando no estaban surtiendo efecto a las bacterias. Era porque las bacterias ya eran resistentes y había que cambiar la receta de los antibióticos. Y eso no les gustó a la farmacéutica, porque tenían que desarrollar nuevas o nuevos antibióticos, no los que ya venían probando 40, 50 años. Piensa que los antibióticos se empezaron así como a masificar después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que disparó la población humana, por cierto. Eh, Ese es el problema, son tan raras que si ocurre un rebrote fuimos, bueno, sí, sí, por eso los antibióticos son recetados y las bacterias que se encuentran en los hospitales son más resistentes y peligrosas. Sí, justamente las variantes de esas bacterias como que habitan dentro de los hospitales. Siempre se dice que no existen ese tipo de bacterias, pero sí existen. Yo creo que cualquiera que ha trabajado en un hospital se daba cuenta que sí existen bacterias que habitan ahí. ¿Ya? Y que lógicamente las personas que están ahí no se ven afectadas porque probablemente estén inmunizadas ellas, ¿ya? Pero no el resto. ¿Ya? Sí, pues un enorme problema ese. Y hay veces que tienen pacientes que están inmunodeprimidos y entran esas bacterias y chuta. ¿Cómo es que se llaman estas? Enfermedades intrahospitalarias, les llaman. ¿Ya?
En la actualidad se dispone de vacunas para prevenir más de 13 infecciones virales, que son como 13. Ahí es un buen número, ¿eh? Por eso lo tenía en mente. Son como 13 los virus que nos afectan. Bueno, las variantes, sin contar las variantes, ¿ya? Porque claramente ahí hay que considerar todas las variantes que existen muchas veces de un virus. Y ahí se me extiende el tema, ¿ya? Bueno, ahí está el cómic de la inmunidad de rebaño, para que lo puedas ver después. Bueno, cuando lo suba va a quedar ahí. Las vacunas representan un medio preventivo. También se conocen como infecciones asociadas a la atención de la salud, pero suena más bonito la otra, las intrahospitalarias, que son propias de un hospital, pues, internas de un hospital. ¿Ya? Y eso es a causa, lógicamente, de no un desaseo. ¿Ya? Al contrario, si el aseo tiene que estar también, pues, si no estarían infectados. El mejor síntoma sería que todas las personas que la operen ahí estarían infectadas de algo. ¿Ya? Y eso no ocurre. ¿Ya? Así que no es producto de suciedad, es un tema de que las bacterias progresivamente se van haciendo resistentes nomás. ¿Ya? Y lo ideal es tratar de contenerlas dentro de un hospital o un centro de atención para que no se diseminen, porque si salen de ahí, ahí sí que la cosa se podría poner fea. Ya como dices tú, pues, fuimos buenos. ¿Ya? Las vacunas representan un medio preventivo para inducir inmunización adquirida artificial activa, ese es el nombre completo, ¿eh? Inmunización adquirida, ¿ya? Artificial, porque es una vacuna, y activa porque generó memoria inmune, ¿ya? Es por eso en realidad, ¿ya? Los tipos de vacuna corresponden a 4, y aquí vamos a ver los 4, ¿ya? Virus vivos, perdón, atenuados o debilitados, ¿ya? Por ejemplo, la polio y la vacuna triple viral, la sarampión, rubiola y paperas. O sea, cuando nos colocan esa vacuna que nos deja una marca aquí, ¿ya? Esa es la famosa triple viral, sarampión, rubiola, esa es como una dosis en realidad de la triple viral, creo que es la última, creo, no me acuerdo bien. Y esa virus, pues, nos están colocando el virus. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros frente a ese virus y su incapacidad de replicarse, vamos a montar la respuesta inmune y la memoria. Yo tengo la de la hepatitis como inmunización activa. Creo que no estoy seguro. Sí, pues sí, sí, sí. Y en ese caso, la de la hepatitis, claro, no debería darte hepatitis B, porque te colocaron hepatitis B y no fue capaz de replicarse. ¿Ya? Porque de hecho eso es lo que hace el virus. ¿Ya? Evita replicarse porque va atenuado. ¿Ya? Virus o bacterias son muertas inactivas. Ya en el caso de las bacterias muertas, pues los virus están inactivos, en realidad. Por ejemplo, la vacuna de la tos ferina. Ya todas esas convulsiones por tos, terminaba la persona ahogada prácticamente, ya, esa es una virus o bacterias muertas, y estas generan siempre inmunidad activa. ¿Ya? Vacunas toxoides, ya aquí, ojo, contienen una toxina producida por bacterias o virus, por ejemplo, la vacuna del tétanos. Ojo con esa, ¿ya? Esa no genera inmunización adquirida artificial activa, esa es pasiva, ¿ya? Porque me están colocando anticuerpos que diluyen o que inactivan, en este caso, al tétanos, ¿ya? Que creo que había usado ese ejemplo un montón de veces, ¿ya? Y las vacunas biosintéticas, estas son las experimentales como la famosa Pfizer, que contienen sustancias artificiales fabricadas por el hombre, por ejemplo, el de la influenza. ¿Ya? O también ahí me faltó la vacuna COVID, pero la de Pfizer, no la de Sinovac, porque la de Sinovac es esa, sería esa misma, ya sería la primera. ¿Ya? Y creo que la 2 era la, ¿cómo es que se llama la otra? Esa, la Cancino. La 2 creo que era la Cancino. Y la Pfizer es la última. Ahora, la última también genera inmunidad activa. Aquí la única que nos genera inmunidad activa es la tercera, la de las vacunas toxoides. ¿Ya? Sí, yo tenía un colega matemática, que lo vacunaron, se vacunó un viernes, más encima se vacunó un viernes, pues y bueno, durante, durante la pandemia, cuando estuvimos todos encerrados, hacía carrete, pero él solo en su casa, po. Ya hacía solo en su casa, porque este es ingeniero, entonces trabajaba, tenía, hasta el día de hoy está en la casa haciendo reuniones y trabajando por Zoom, ¿no? Y los viernes siempre se servía su cosita y conversamos, a veces nos juntamos todos por Zoom y carreteamos por Zoom. Carrete por Zoom, qué tiempo aquello la pandemia. Y se fue a vacunar porque el centro de vacunación le quedaba a media cuadra de su casa, era un colegio. ¿Ya? Se fue a vacunar y en la tarde, como a las 6, se empezó a sentir mal. Y le dieron todos los síntomas del COVID. Estaba muriendo ese viernes en la noche. El sábado, como a la 1, se le quitaron todos de un viaje. Y es producto de que el virus probablemente no fue completamente atenuado, inactivo, pues entonces sí generó
o sí alcanzó probablemente a replicarse y por eso es que se sintió mal, po. Pero como se replicó la replicación del virus venía errada o el virus se replicaba con problemas, no se diseminó más tiempo. Pero eso es lo que le generó la fiebre generalizada, po. Y tenía tos y dejó de sentir olores, los mismos síntomas del COVID, ¿ya? Pero le duraron, si es que 24 horas, menos, con suerte 18. ¿Ya? Um, con el ingeniero me quedó claro. A mí me dio mucho dolor muscular en la zona, no resfriado ni cefalea. Yo estuve una semana. ¿Pero eso con vacuna? ¿Tuviste una semana con la vacuna sintiéndote mal? Ya, en ese caso, te dio COVID, po. Te dio los mismos síntomas del COVID. Ahí parece, es que lo que había con las cancinos es que le rompían las cadenas de frío. Y ahí están los preservantes, pues los preservantes son los que se pueden... Sí, pero es que tampoco te pueden haber metido el virus. Pero si te sentiste mal, claro, te pilló inmunodeprimido nomás. Eso tiene que haber sido. Para que estuviera una semana por lo menos, tuviste igual que si tuvieras, te inyectaron COVID, en resumidas cuentas. Así fue. Claro, y este colega no, pues este colega se sintió mal como 18 horas. Y 18 horas tuvo COVID así, pero brígido, y después se le pasó. El sábado en la tarde ya pudo tomarse su cosita como que quería. Ah, tú tuviste solo dolor muscular. No, perdió el olor, la capacidad de sentir olores. También tenía dolor muscular, mucho dolor de cabeza, tos, que eran como los síntomas generales del COVID. ¿Ya? Cosas que pasan, cosas de la pandemia. Qué tiempo, tantas pandemias que han pasado. Y para finalizar, ahí está. Cuando me dio COVID quedé con secuela. Ah, bueno, yo tuve igual varios conocidos que les cuesta incluso hasta subir la escalera de la casa. Que con el COVID se cansan súper rápido. Y es gente sana, porque algunos jugaban hasta la pelota regularmente, deportistas. Y uno diría que, pucha, yo no juego ni con tierra y si es que me dio COVID no tuve ninguna secuela. Claro, no sé si me dio tampoco, ¿no? Porque tampoco es que me... Sí, hubo un tiempo que me sentí mal y lo presumí al COVID, pero no quedé con secuela. ¿Ya? Sí, pues, justamente la mala suerte de que parece que a los atletas les dio más fuerte. Cuando lo regular es que una persona que hace ejercicio físico, su sistema inmune es súper sensible, po. Lo más seguro es que, y su metabolismo al ser más rápido, la respuesta inmune también es más rápida, ¿ya? Ahí está el bacteriófago. Bueno, ahí está en inglés, pero sí el bacteriófago. Bueno, ahí está el virus de la inmunodeficiencia humana, el del VIH, que es muy parecido también a la cápsula del COVID. No igual, pero es parecido. ¿Ya? Y ahí está el famoso adenovirus, que también en cierta forma es una estructura un poco más simple que la del VIH o la del COVID, pero busca más o menos lo mismo. ¿Ya? Con esas patitas que se ven aquí, con estos como cachitos, adherirse a la célula objetivo. ¿Ya? En el caso del virus del VIH, este muchas veces anda dando vuelta en el torrente sanguíneo y tú no te das ni cuenta que anda ahí, ¿ya? Porque el sistema inmune no es capaz de detectarlo. Y cuando se mete a la médula ósea o afecta a los glóbulos blancos, disminuye automáticamente el número de linfocitos T4. ¿Ya? Entonces no hay cómo montar una respuesta inmune. ¿Ya? Respiración vía de infección aérea y por gotitas. Sí, normalmente, claro, en el caso del VIH no podrías infectarte de esa forma. Ya el VIH forzosamente tiene que haber contacto, ruptura de epitelios para que entre a través del torrente sanguíneo. ¿Ya? O en su defecto contacto por la vía sexual, porque los fluidos sexuales son transportadores del virus. Entonces lo pueden sacar y lo pueden ingresar a través de ahí. ¿Ya? Para el caso de la mujer es más factible enfermarse. El hombre basta con que entre un poco por la uretra y lleguen las glándulas de Cooper y la afectó al tiro. ¿Ya? Ahí sí que no hay vuelta. Y el adenovirus, bueno, los adenovirus se llaman adenovirus principalmente porque tienen ADN. ¿Ya? Hay virus que tienen ARN, otros que tienen ADN. ¿Ya? Es un agente infeccioso microscópico acelular porque lógicamente no afecta a las células. Ahí tengo la imagen superpuesta. Esto es por culpa de... Ahí está, pues, ahí se ve. Ahí se ve. Esto es por culpa que se me descuadraron todos los PPT. Que solo puede replicarse dentro de las células de otro organismo. O sea, el virus, si no, hay virus en el mar, en los océanos, que no pillan huésped. Y probablemente esos huéspedes murieron, se extinguieron. Entonces esos virus van a quedar ahí eternamente. No, no mueren. Uno no dice, no, están muertos. No, no están muertos. No tienen el huésped porque probablemente el huésped, no sé, fuera un dinosaurio. Ya no hay dinosaurio ahora. Así que una lástima por ellos.
Su descubrimiento se realiza en 1899, que es cuando del 1870 en adelante, de hecho por ahí comienza la cuestión de las vacunas, pues con la influenza bovina. Como que particularmente los europeos y los norteamericanos se preocuparon mucho del estudio de ciertas enfermedades, como que se dieron cuenta que ahí estaba lo que diezmaba la población, ¿ya? Al tipificar el primer virus conocido como el virus del mosaico del tabaco, que afectaba a las plantas y que dejó la tendalá con el tabaco. Sí, a los gringos esa cuestión era un tema económico lo que los estaba afectando, ¿ya? Y ahí sí que les duele, ¿ya? El tamaño aprox, dependiendo del virus, en el caso del adenovirus o el del VIH, es unos 10 nanómetros. Los bacteriófagos que te gustan tanto son un poquito más grandes, ¿ya? Y los bacteriófagos afectan bacterias, no, por eso se llaman bacteriófagos, ¿ya? Porque afectan principalmente a la bacteria, a las bacterias. Particularmente trabajan mucho con la Escherichia coli, ya que es como la más común, pero en realidad puede afectar cualquier bacteria. Y cuando las afectan, modifican su comportamiento, utilizan sus ribosomas, utilizan sus pseudoorganelos internos para poder replicar más bacteriófagos, ¿ya? Sí, pues son como un taladro. De hecho, esas patitas se pegan en la membrana plasmática de la bacteria y en el interior tienen un disco que literalmente pues taladra la membrana y ahí meten la cadena de ARN. Normalmente los bacteriófagos tienen ARN porque es más fácil poder crearlo, ¿ya? Justamente cuando se fijan. Y el ARN funcionaría como ARN mensajero. Entonces modifica al tiro o sea, se va al tiro los ribosomas y se afecta la síntesis proteica, ya la síntesis proteica de la bacteria. Ahora, si es ADN más fácil todavía, se mete al nucleoide, ¿ya? Y en el nucleoide modificó al tiro el funcionamiento celular. Y lo más seguro es que a través de ese proceso utiliza la bacteria como una marioneta. Entonces va a sintetizar un montón de cadenas de ARN mensajero y ese ARN mensajero va a empezar a fabricar más bacteriófagos en los ribosomas, ¿ya? Normalmente así funcionan los virus. Ahí está el COVID, por cierto, ¿ya? Ahí está la famosa proteína Spike, la Spike Glycoprotein, como le dicen los gringos, o las proteínas S. Esta es la que nos inyectaron con la Sinovac, pero nos colocaban solo las proteínas Spike, ¿ya? Entonces nosotros montábamos la respuesta o montamos la respuesta inmune frente al spike, ya frente a la proteína spike, que es lo primero que va a tener contacto el glóbulo blanco. Entonces, al identificar el glóbulo blanco, la proteína spike, lo más seguro es que fagocita el virus antes de que vaya a afectar a los neumocitos, ¿ya? Y evite, ¿ya? Y lo otro, la que hace, la de Pfizer, lo que hacía era, sí, me colocaban una cadena de ARN mensajero y esa cadena de ARN mensajero llegaba, forzosamente va a terminar llegando a los neumocitos y los neumocitos sintetizaban un bloqueo, ¿ya? Un bloqueo de adherencia que evita que el spike se adhiera al neumocito. Entonces el spike resbala, ¿ya? Entonces al no adherirse no puede infectar y al no infectar estamos sanados. No nos enfermamos, así que no nos podemos sanar en realidad, ¿ya? Los virus están compuestos por de 2 a 3 partes, material genético, ADN o ARN, ahí da lo mismo, ¿ya? Porque si tienen ARN, estos bichos son capaces de hacer un proceso al revés que se llama transcripción inversa. Lo normal, y este es un dogma, es raro hablar de dogma en biología, lo normal es que el ADN pueda hacerse dos cosas con el ADN, que se replique durante la interfaz en el periodo S, ¿ya? Se replique, se genere más ADN, se transcriba y se forme ARN mensajero, y ese ARN mensajero se traduzca a una proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular, ¿ya? Pero con el ARN yo debería forzosamente crear una proteína, porque es un dogma, siempre va a ocurrir de esa forma. Los virus son capaces de invertir el proceso y a través de una cadena de ARN formar una secuencia de ADN una vez que ya están infectando a la célula. Entonces, ese proceso, que no es la transcripción normal, porque la transcripción normal es pasar de ADN a ARN mensajero, el proceso al revés se llama transcripción inversa. Y eso lo hacen los virus. Nosotros, de hecho, no somos capaces de hacer transcripción inversa. Si no, seríamos antitumores, ¿ya? Y la cápsula, bueno, ahí está la cápsula que se ve de color rojo, ¿ya? Y que es protectora. A veces esa cápsula es lipoproteica, igual que la membrana plasmática, igual. Ya tiene incluso hasta fosfolípidos. Hay algunas que son más lipídicas que proteicas.
Cuando el virus tiene más lípido en su protección externa, ¿ya? En la cápsula, a temperaturas muy altas, como en el caso de la influenza, se muere. Entonces, cuando hace mucho calor, no anda el virus porque el virus se está muriendo, o sea, no se está muriendo, se está desarmando, se está derritiendo. Y por eso es que no hay tantos casos de influenza en el verano, por cierto. ¿Ya? Sí, cápside. Sí, los dos nombres son válidos. De hecho, a mí también me lo enseñaron como cápside. ¿Ya? Así que sí, es válido. Y finalmente, la envoltura vírica o bicapa lipídica que se encuentra en el interior, ya que en realidad eso es para poder engañar a la célula y poder adherirse y pasar como piola y ser, entre comillas, como parte de la membrana plasmática. ¿Ya? Es como un modo sigilo o un modo stealth, ¿ya? Es como andar con traje de camuflaje, por así decirlo. Entonces el virus, para pasar piola, tiene una envoltura vírica, una envoltura lipídica muy parecida a la bicapa fosfolipídica. ¿Ya? En muchos casos tienen una forma de poliedro, como tu bacteriófago que tanto te gusta, o como en el caso del VIH, o este, pues, este también tiene forma de poliedro. Claro, claro, se camuflan, justamente, pasan lo más piola posible, lo más piola posible. Y vuelvo a repetir, la Sinovac no inyectan esas proteínas Spike que están ahí. ¿Ya? En el caso de la Pfizer, es una cadena de ARN mensajero para impermeabilizar a los neumocitos. Ya es mucho más experimental, por eso es experimental la Pfizer. Y la CanSino debería ser lo mismo que la Sinovac. Pero no sé qué pasó con la CanSino, o qué pasaba con la CanSino, que las personas que se vacunaban con esa presentaban los síntomas a los días después. ¿Ya? Quizá era el virus, pero no estaba completamente atenuado. Yo supongo que tiene que haber sido algo así. ¿Ya? Eso, po. ¿Alguna duda? ¿Vimos virus? ¿Vacunas? ¿Vimos autoinmunidad hoy día? Que son, que son preguntas, o sea, las preguntas aquí no te van a preguntar de qué está compuesto un virus. Ya, perfecto, ninguna. No te van a preguntar de qué está compuesto un virus, el virus. Lo que sí es que te van a mencionar lo que vimos hoy día. Entonces te van a decir, las enfermedades autoinmunes son aquellas enfermedades que son generadas durante, no sé, durante el desarrollo de las hojas embrionarias, cuando se presentan los antígenos. Entonces, todo eso que vimos hoy día es en cierta forma el encabezado del ejercicio. ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento para este tipo de enfermedades? Típica pregunta de EMRA actual, ¿ya? Que te da como la opción de que tú concluyas algo o que tú deduzcas algo o como que des tu opinión en función de 4 alternativas o 5 alternativas de algo sobre un tema. ¿Ya? Entonces al final como que la clase de hoy es como para expandir el universo del sistema inmune. ¿Ya? De las preguntas de la semana pasada, por ejemplo, a esas sí te pueden preguntar tal cual como vimos los contenidos con respecto a la respuesta inmune, cuáles son sus etapas, la secuencialidad de esas etapas, cómo funcionan las células, por qué hay células que son mostradoras y otras células que son fagocíticas, por cuál es la función de un linfocito B, de un linfocito T, por ejemplo. ¿Ya? La próxima semana, sí, de sistema inmune son como 3 preguntas. ¿Ya? Normalmente la pregunta va, la 65 o 66, ¿ya? Ahí depende cuándo empiecen, y de ahí cuenta 3 para adelante. Hasta el de 65 hasta 68, normalmente son preguntas del sistema inmune. En común esto no lo preguntan. ¿Ya? ¿Qué es lo que más se ha preguntado? Y siempre las preguntas van por ese lado, por el lado de la memoria inmune, ¿ya? Por el lado, memoria inmune ¿en qué sentido? En el que frente a una exposición inicial se genera memoria. ¿Por qué se genera memoria frente a esa exposición inicial? ¿O qué pasa si me enfermo por segunda vez de algo? ¿Ya? Siempre hacen referencia, le dan mucha vuelta a la memoria inmunológica. La segunda, yo creo que podría ir por el lado del COVID, ¿ya? Que se apunte esencialmente a algo parecido de lo que vimos, ¿ya? La capacidad que tienen los virus de rápida replicación, ¿ya? O la capacidad que tienen los virus de rápida infección, ¿ya? Y lógicamente, ¿cómo o qué reconocería un glóbulo blanco de un virus? Sus antígenos, pues los antígenos que salen ahí, en esa estructura, ¿ya? O las células que afectan, perdón, las células que se comen a los virus, ¿ya? O sea, no es que se los coman, pero quienes sintetizan los anticuerpos para eliminar los antígenos virales, y ahí, para que sea más específico. Los linfocitos T, en este caso siempre van a ser los que nos van a defender frente a un virus.
Y la otra pregunta podría ser o de trasplantes, ya que eso lo vamos a ver la próxima semana, y transfusiones, o de autoinmunidad. ¿Ya? Y de autoinmunidad, las veces que lo han preguntado, siempre lo preguntan considerando posibles tratamientos hacia una enfermedad autoinmune. Como casi todas las enfermedades autoinmunes son tratables, pero no sanables, lo que se busca principalmente es paliar o que no sean una molestia para la persona, porque va a tener que vivir con ella siempre. ¿Ya? Eso, eso. Próxima semana entonces, tipo sanguíneo, ya que eso también lo han preguntado dentro de lo que es trasplantes, perdón, transfusiones, ahí sí. Y vamos a ver el tipo A, el B, el 0 y el RH. Ya que eso está determinado por un factor genético, pero en realidad eso de genética ya no lo preguntan, así que solo nos quedamos con lo de sistema inmune. ¿Ya? Si yo soy de sangre tipo A, no puedo recibir sangre B, ya para empezar. ¿Ya? O un tipo 0, por ejemplo, como ahí pusiste tú, el 0UO no recibe sangre de nadie, él recibe sangre solo 0. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Ya? Ya, Patricio, cuídate, que estés muy bien. Un abrazo, descansa. Ah, vale. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao.